Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con carboncillo. Primeramente voy a comenzar haciendo un dibujo más o menos de lo que va a ser el trabajo, no detallado. Y luego voy a comenzar a sombrear algunas zonas. Y para el sombreado más el dibujo estoy utilizando un carboncillo en rama, es un palito de carbón. Estoy utilizando específicamente este porque este es más fácil de levantar del papel en caso de que se necesite hacer una corrección, borrar. Lo utilizo más para ir dando, para hacer el dibujo y para ir quitando el blanco al papel, como voy a hacer en este caso. Para trabajar más profundamente utilizo otros carboncillos que se adhieren un poco más al papel. Es por esto que en el día de hoy, además de la ramita, voy a estar utilizando carboncillo en lápiz en 3 durezas: blando, medio y duro. También voy a estar utilizando un carbón prensado, una barra prensada, y la que voy a utilizar es la blanda. Además del carboncillo, en el día de hoy tengo a la mano un sacapuntas y un cúter o navaja, además de goma. Las gomas que voy a estar utilizando es una goma moldeable y una goma eléctrica. También voy a estar utilizando pincel y difumino de papel. Si no se tiene un difumino de papel, se puede utilizar algodón, papel toalla, papel higiénico. Inclusive se puede difuminar con los dedos, aunque esto puede traernos el problema de manchar ciertas zonas que no querramos. Sobre todo muchas veces cuando utilizamos los dedos se marca la huella digital y luego no borra, se mantiene porque las manos tienen una grasa natural, hace que el carbón se adhiera y por ende se pasa a otra superficie y es muy difícil de quitar. Aquí voy a hacer una corrección. La parte superior de la puerta tiene una madera, un trozo de madera, entiendo yo que es como un soporte, y entonces me había quedado muy ancho y lo corregí. Ahora estoy difuminando. Como pueden ver, este carbón se mueve muy fácil, muy superficial, y solamente lo utilizo para, como ya dije, quitar el blanco del papel. Las manchas más oscuras que hay en el dibujo son unos tiestos. Yo las dibujé ahora, pero la verdad no es necesario dibujarlos posiblemente hasta el momento en que se vaya a trabajar. Lo hice ahora simplemente porque quiero ir viendo cómo va a quedar la composición. Ahora utilizo el mismo carboncillo de un principio para ir oscureciendo la puerta. En la parte de la puerta que queda hacia adentro de la casa, la puerta está abierta pero hacia adentro. La parte más profunda está un poquito más oscuro porque en esa zona no se recibe tanta luz. Difumino la parte inferior, que aún no lo había hecho, y ahora voy a comenzar a trabajar unas especies de piedras. Están acomodados estilo ladrillos, pero son más bien unas piedras. Me ayudo con la goma moldeable para ir levantando esos claros que son las piedras como tal. Si no tienes una goma moldeable, puedes utilizar una goma regular. Vamos a tratar de que no sea muy ancha y no hacer demasiada presión para no borrar de más. Este tipo de piedra que está utilizada no tienen todas el mismo grosor ni el mismo tamaño, así que puede tomarse la libertad de jugar con las formas, el tamaño, el grosor y demás. Suelte su imaginación. Alrededor de estas piedras o de estos claros que recién abrí, voy a comenzar a sombrear. Estoy utilizando un carboncillo en lápiz y me ayudo con la dureza media. No quiero que queden demasiado oscuros. Voy a estar sombreando alrededor. El sombreado puede ser ancho o puede ser fino, todo depende de cómo usted quiera que se vea esa zona. Esto va a dar profundidad
en el empate de las piedras, y va a hacer que las piedras, que como son en claritas, son más claras, pues van a levantarse visualmente. De esta manera vamos a ir obteniendo el volumen. Vamos a repasar las veces que sea necesario. Si hay que agregar más piedra o sugerir más piedras, pues se hace. Usted va a hacer la cantidad de piedra que estime necesario. Puede cambiar totalmente su dibujo si así lo desea. Lo va a adaptar a su gusto. Una vez terminado, voy a comenzar a difuminar. Estoy utilizando un pincel. El pincel lo utilizo porque me va a ayudar a manchar un poco el borde de las piedras, además de ir suavizando el carbón que recién se aplicó entre medio de las mismas. Voy a manchar esas piedras y de esta manera voy a conseguir mejor volumen. No es obligatorio utilizar un pincel, puede utilizar cualquier otro medio para difuminar. En caso de que utilice un difumino o lo que sea, pues entonces va a tratar de manchar un poco el borde interior de las piedras. Voy a trabajar ahora esta madera, que es como un soporte. Estoy utilizando un lápiz de dureza valga la redundancia, un lápiz duro, de carbón duro. Esto es porque no quiero marcar demasiado las líneas en la madera. Difumine nuevamente aquí con el pincel. Voy a repasar esas líneas que tiene la madera. Sigo utilizando mi lápiz duro. Nuevamente paso el pincel con suavidad, no hay que hacer demasiada presión. Y ahora voy a levantar un poco el carboncillo en algunas zonas. De esta manera voy a conseguir una mejor textura. Aquí hay otra parte en madera, es un poco más fina, pero la voy a trabajar prácticamente de la misma manera. Nuevamente con el pincel y levanto carboncillo con la goma moldeable. La goma moldeable es una masa un poco pegajosa y para activarla o limpiarla simplemente la amasamos un poco para lograr trabajar con ella en espacios más reducidos. Pues lo que hacemos es que la apretamos y le damos la forma, ya sea puntiaguda, plana, lo que necesitemos. Es muy buena para trabajar en dibujos. Estoy trabajando un poco más la zona de piedras. No había quedado completamente satisfecha con el resultado, pero si usted lo consiguió, no tiene que volver a trabajar en esa zona. Nuevamente difumino, me ayudo con el pincel, que ya sabes que no es obligatorio. Una vez terminado, voy a comenzar a sombrear un poco lo que es en el interior de la puerta, que se ve a través de los dos trozos de madera. Estoy utilizando un lápiz de dureza media, pero aquí muy bien se puede utilizar el suave para que sea más oscuro. Terminado con eso, voy a trabajar o a marcar mejor el borde de la pared que queda junto a la puerta y voy a ir luego trabajando la misma.
Me voy a ayudar con el carboncillo en barra. Esto es el carbón prensado. Estoy utilizando la dureza suave. Porque en este caso utilizo este simplemente para avanzar. Es una zona bastante grande la que voy a estar trabajando, así que para avanzar y no gastar tanto mi lápiz, pues utilizo la barra. Si no tienes la barra, pues puedes utilizar el lápiz, como no, en confianza. Utiliza entonces el de menor dureza. Me ayudo ahora con un difumino para ir suavizando el carboncillo y, de ser necesario, extenderlo a otras zonas. Si quiero extender el carboncillo y no quiero que quede muy marcado, lo que hago es reducir la presión que se hace al trabajar en el área. Aquí yo voy disminuyendo ya la presión porque no quiero manchar muy fuerte la otra zona que está recibiendo mayor luz. Quiero bien oscuro en la zona que no recibe luz, la sombra. Voy buscando una transición lo más suave posible. Me ayudo un poco con el dedo, que es válido. La parte más baja de la puerta está un poco dañada, desgastada y craquelada, así que vamos a ir buscando ese efecto del craquelado. Entonces, primeramente utilicé el lápiz duro y ahora estoy utilizando el lápiz más suave. Debo señalar que no estoy haciendo mucha presión, lo trazo normal. Ahora extiendo un poco ese carboncillo con el pincel. Puedes utilizar el difumino o los dedos. Y voy a ir marcando ahora unas zonas de luz. Estos son unos bordes que se ven más claros. Los bordecitos que están al lado de donde se unen las tablas. Esa parte es para hacer notar más la separación. Entonces la hago un poquito más clara. Y al lado luego pongo un poco de oscuridad. Voy moldeando la goma cada vez que la paso en algún lado. Moldeo para ir limpiando y para ir retomando nuevamente la forma que necesito, puesto que cuando uno la pasa tiende a perder la forma que uno le da. Aquí estoy sacando algunos claros. Esto me va a hacer la sensación de levante en algunas zonas. Con el lápiz más duro voy a marcar las grietas o el empate de las tablas. No puede quedar muy ancho ni es necesario que quede muy oscuro. Es por eso que me ayudo con el lápiz más duro. Aquí hay una madera muy fina que es de donde está agarrada la puerta. No la había dibujado aún, así que la dibujé. Voy a dar un poquito más de sombra o de oscuridad en la puerta. Me estoy ayudando con el lápiz duro para no oscurecer demasiado. Este paso es opcional. Luego se retoca lo que sea necesario. Estoy abriendo un poquito más de claro para trabajar un poco más esa zona de desgaste en la puerta. En la parte más baja voy a hacer muchas grietas muy pequeñas, muy cercanas al borde inferior de la puerta, y ahora me ayudo con el lápiz más blando. Es porque quiero esta zona un poquito más oscura. Si no las quieres tan oscura, pues trabaja con la dureza media o con el duro. Con el lápiz más duro me voy a ayudar para hacer la sombra, una sombra.
Puedes utilizar un lápiz medio o blando. Lo que tienes que cuidar es la presión que hagas al momento de usarlo. Es más fácil cambiar la dureza a medida que vamos trabajando para ayudarnos y avanzar. Pero si no tienes la posibilidad de tener varios lápices, pues entonces simplemente trabaja con la presión, cuidando la presión que se hace al momento de sombrear. Estoy difuminando un poco. Ya di textura al piso, utilicé el lápiz duro para esto. Para levantar un poco esta pared o dar la sensación de levante, voy a aclarar un poco el borde cercano a la puerta. Simplemente voy arrastrando un poco la goma en la zona y de esta manera se levanta algo el grafito y luego suavicé. Utilicé el dedo para el difuminado. Voy a trabajar en estos momentos una ventana. Comienzo en el interior, es bastante oscuro, así que me voy a ayudar con el lápiz más blando. Aplico el sombreado. Aquí tuve un poco de duda en cuanto al dibujo, así que no sombreé completo por si tengo que arreglar, pues si aplico el lápiz luego el borrado no va a quedar bien, así que dejé la zona en blanco por el momento y ya luego decido que voy a hacer bien mientras continúo trabajando en otras zonas de la ventana. Me di cuenta que esa zona que aún no había sombreado era parte del interior de la casa, así que completé el sombreado con el lápiz blando y difuminé. El difuminado en este caso lo hice para cubrir mejor porque se veía un poco el papel por la textura del mismo, entonces con el difumino me ayudé a cubrirlo. Eso es el único por lo que utilicé el difumino en la parte interior. Ahora trabajo la mocheta de la ventana. Doy un poco de sombra en esta zona, utilizo el lápiz duro para no sombrear muy oscuro. Voy dándole la sombra, pero la sombra tiene una forma específica que voy buscando aplicarlas. Aclaro un poco donde se recibe bastante luz. Si notas que se aclaró demasiado, vuelve a sombrear, pero no tan fuerte. En esta zona hay una especie de ladrillos o algo así, o bloques que se asoman, y vamos entonces a trabajarlo como se trabajaron las piedras en un principio. Primero aclaré la zona para abrir el claro de la piedra o el bloque y ya luego sombreé alrededor. Defino un poco mejor la forma. Voy buscando las formas precisas y voy buscando que se vea la tridimensionalidad, así que con mucho cuidado voy dando los trazos. No quiero que la pared y la ventana se junten de manera tal que parezca plano, todo lo contrario. Voy ahora a difuminar un poco. Me ayudo con el pincel porque necesito el mismo propósito que en un principio, que es manchar el borde interior de cada bloque. De ser necesario repasar cualquier parte, se repasa. En esta parte de la ventana hay también un trozo de madera. Voy a trabajarlo con mucho cuidado, es bastante fino, y de paso voy poniendo algunas grietas. Suavizo un poco esa grieta, es opcional. Voy a ayudarme con la goma moldeable para levantar un poco el carboncillo en esa zona. Aquí no se vio cuando utilicé la goma moldeable, pero vamos, que el proceso fue repetido. Simplemente pasé y retiré carboncillo para dar la forma a otra zona de bloques. Luego sombreo alrededor de los mismos. El proceso en este caso es bastante repetitivo. Una vez termine del sombreado, también voy a difuminar alrededor y manchar un poco esos bloques.
Estoy trabajando esta zona, no he quedado satisfecha con el resultado, la trabajo un poco más y luego la voy a dejar, y de ser necesario la retomaría para hacer cualquier cambio. Estoy repitiendo los pasos, nuevamente el sombreado, estoy dando algo de textura sobre ellas con el lápiz más duro. Nuevamente con el difumino voy suavizando esos trazos. Me ayudo un poquito más utilizando el pincel. Voy otra vez con la goma moldeable a retirar un poco del carboncillo alrededor del borde del concreto quizás, o el yeso, no sé de qué estaban hechas estas casas, para dar un poco la sensación de levante en esta zona. Retomé la ventana un poquito, que me faltó un bordecito por marcar, no era gran cosa. Y ahora voy a dar algo de textura en toda la pared. Lo que hago es retiro un poco del carboncillo, en este caso con la goma moldeable, y luego suavizo con el pincel. Para suavizar esta zona y no levantar o mezclar demasiado, lo que se hace es que se pasa el pincel bastante suave. Lo que quiero es conseguir esta textura que tienen las casas cuando el empañetado no está muy bien, que se ven algunos zonas que se levantan y otras más bajas, y eso es lo que quiero tratar de conseguir en esta zona. Simplemente voy dando golpecitos con la goma moldeable, ella va a recoger un poco del carboncillo y luego se suaviza. Voy a repetir el proceso en toda la parte de la pared que quiero tener esta textura. Una vez terminado, retomo la puerta, la pared que está frente a la puerta, o el borde de la pared, no sé si aquí también se llama mocheta, sé que en la ventana sí, pero en la puerta no sé si se llama igual. Bueno, pues este borde lo voy a trabajar un poco más, es un tanto grueso. Debemos tener cuidado para que se vea hacia adentro, o sea que no pierda la tridimensionalidad. Aquí lo que hay es una especie de ladrillo muy oscuro que se asoma. No voy a hacer muchos de ellos, aunque mi referencia tenía bastante, yo no voy a hacer muchos de ellos. Simplemente voy a sugerir aquí una par de manchitas más arriba, y eso es todo. No voy a dar mayor detalle. Voy ahora a trabajar otra zona de piedras. Estas piedras son un poquito más oscuras, así que comienzo dando un manchado algo oscuro, luego extendí, suavicé y extendí con el difumino, y ahora voy a retirar un poco de ese manchado con la goma moldeable. No quiero que se vea muy clara, es una zona un poquito más oscura, así que por eso decidí manchar con un color un tanto oscuro, con un tono oscuro, para que cuando vaya a borrar no se levantara demasiado, porque es más difícil borrar cuando es más oscuro. Entonces, una vez termino de marcar las piedras, voy entonces a sombrear alrededor de ellas, tal cual se hizo con las otras piedras y los bloques, y entonces luego difumino. Voy a trabajar un poco los tiestos. Trabajé dos y no salieron en cámara, pero el que voy a trabajar ahora se trabajó o se va a trabajar igual a como se trabajaron los otros dos. Tienen la misma forma y va a tener una vegetación muy parecida. Ya sabe que estaba sombreado con el carboncillo en rama, y ahora sombreé con el tono medio.
Extiendo un poco con el difumino y ahora voy a agregar sombra, ahora sí que con el de dureza más blanda. Nuevamente utilizo el difumino para extender esa sombra. La luz viene del lado derecho, así que las sombras están en el lado izquierdo. Voy a comenzar a hacer la vegetación. Voy a trabajar de la sombra a la luz. Aquí te puedes ayudar con el lápiz duro, empezar por esa dureza y ya luego cuando estés seguro que de cómo va a quedar, pues entonces si quieres agregar un poquito más de oscuridad más fuerte, puedes repasar la zona con uno de los lápices más blandos, el que guste. Aquí voy a difuminar un poco, de esta manera extiendo un poco este carbón. Y ahora me ayudo con la goma eléctrica para ir sacando las luces y entonces dar la sensación de volumen. Simplemente voy dando unos golpecitos toda vez que esta goma va girando sobre sí. Voy oscureciendo algunas zonas, me estoy ayudando con los residuos de carboncillo que hay en el difumino, pero si quieres ir utilizando el lápiz de una vez, puedes hacerlo. También puedes sacar este volumen utilizando la goma moldeable. La cosa es que te va a tardar un poquito más, pero se puede hacer, así que es cuestión de ir trabajando. Si tienes una goma de punto, la puedes utilizar. Si no tienes algo que te ayude, algo parecido, entonces puedes utilizar una goma regular. Le cortas un pedacito y entonces con ese pedacito que sea bastante firme o le haces un bordecito picudo a la goma al cortar, que quede bastante firme, y entonces comienzas a levantar el carboncillo en las zonas que lo necesites. Estoy repasando la parte de la sombra. Nuevamente voy con el difumino. En la base tiene un poquito de luz y para darle volumen lo voy a estar haciendo con la goma moldeable, y también voy a sacar la zona de brillo con la misma goma. Voy simplemente retirando el carboncillo. Repasé un poco en la otra y por aquí seguimos trabajando las partes más oscuras. Voy a estar agregando algo de sombra. El tiesto hace sombra en el suelo y lo estoy agregando ahora. Trabajo también esa especie de acera donde está ese tiesto. Tiene un grosor que es el borde, lo que estoy haciendo ahora. Voy a dar algo de textura. Esa zona no está recibiendo tanta luz, es por eso que está un poquito más sombreada. Difumino con el pincel, puede ser el difumino, y ahora saco un poco del carboncillo para la textura. Aquí esta zona es un poquito más clara, así que voy a retirar del carboncillo. Voy a marcar el borde donde se encuentra esta especie de acera con la pared. No la voy a marcar muy fuerte, utilicé el lápiz más duro y repaso lo que es la sombra. Voy a hacer algo muy parecido en este escalón, es como una especie de escalón. Voy a trabajar la parte de enfrente un poquito más oscura porque no recibe tanta luz. Le voy a dar algo de textura, y la parte de arriba a recibir un poquito más de luz, pues lo voy a dejar más claro. Estoy utilizando el lápiz más duro, lo recuesto para no hacer tanta presión. Me ayudo con un pincel para extender y suavizar. Donde tenga que sacar un poco del carboncillo, pues lo retiro con la goma moldeable. Doy la textura de la misma manera, retirando con la goma moldeable.
Estoy utilizando el lápiz duro para ir dando un poco más de oscuridad en los bordes de este escalón, tanto en el borde superior como en el inferior. Repito el proceso en este otro escalón. Voy a virar un poquito el trabajo para tener mayor facilidad en lo que voy a trabajar. Voy a utilizar la goma moldeable para retirar un poco de carboncillo. Aquí yo voy a estar haciendo el suelo de piedras, así que para ayudarme más o menos retiro un poco del carboncillo en algunas zonas, no completamente, en algunas zonas. Luego voy a marcarlo para ayudarme a situarlo, y luego de esto es simplemente agregar más si se quiere. Tan pronto termine de marcarlo, voy a bordearlas completamente las piedras. Una vez bordeadas completas y haber agregado más, voy a difuminar las mismas. Me ayudo con un pincel. Ahora voy con el difumino y de esta manera voy a trabajarlas todas. Si se cubre alguna zona de más y se quiere volver a sacar algo de luz, simplemente utilice la goma moldeable. Luego de esto puede agregar cualquier otro detalle que entienda pertinente. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.